Bueno, mis hijos, hoy vamos a estar hablando de anestésicos locales, que son medicamentos que se utilizan para anestesiar, valga la redundancia, es decir, para colocárselos al paciente y evitar que sienta dolor durante un procedimiento. Los que vamos a ver ahora mismo son aquellos que se infiltran, es decir, que normalmente se ponen subcutáneamente bajo la piel o dentro de la encía, en el caso, por ejemplo, de odontología. Y estos medicamentos entonces nos permiten trabajar en el paciente sin que éste sienta dolor. Puede sentir otras cosas y vamos a hablar de eso durante el transcurso de la clase. So, Principalmente los anestésicos locales se dividen en dos grupos. Un grupo que se llama amidas. ¿Cómo vamos a reconocer las amidas, a diferenciarlas de los otros? Pues las amidas, en su nombre tienen dos I. Fíjense, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína y prilocaína. Y ustedes dijeran, bueno, pues todos terminan en caína. No, porque también vamos a ver en los ésteres que hay algunos que terminan en caína. Entonces no nos sirve esa mnemotecnia para uno diferenciar uno del otro. Y lo mejor es quedarnos con la parte de tiene dos I, es una amida. Estos se caracterizan también porque tienen un metabolismo principalmente hepático, a diferencia de los ésteres que vamos a ver ahora. Las ésteres, por otra parte, estos son metabolizados por la pseudocolinesterasa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la colinesterasa que estaba allá arriba en la unión neuromuscular? Pues este es similar, pero se encuentra en el plasma. Se llama pseudocolinesterasa plasmática. Entonces, esta tienen como característica estos medicamentos que poseen un grupo llamado para-aminobenzoico. Y eso es sumamente importante porque nos da algo que se llama hipersensibilidad cruzada. Hipersensibilidad cruzada es cuando tú haces alergia a un medicamento y como otro medicamento tiene ese mismo componente, tú haces alergia al otro medicamento. Por ejemplo, te ponen procaína y tú haces una reacción alérgica. Entonces ya no te pueden poner ni tetracaína ni benzocaína, porque es muy probable que tú hagas una reacción alérgica a estos otros dos medicamentos, ya que comparten el mismo grupo para-aminobenzoico que hace la hipersensibilidad. Algunas generalidades. Su mecanismo de acción es inhibir los canales de sodio y entonces evitan la despolarización y el potencial de acción. Por esto es que es tan importante uno aprenderse el potencial de acción, porque hasta ahora lo hemos visto en colinérgicos, en anestésicos locales, y lo vamos a seguir viendo cuando estemos hablando un poco de opioides y todo eso. O sea, eso nos va a acompañar durante toda nuestra formación. Estos por sí solos causan vasodilatación, ¿verdad que sí? Entonces, por eso se le da epinefrina normalmente junto con el medicamento. A veces vienen ya en un preparado que te dice que no, tanto por ciento de lidocaína, tanto por ciento de epinefrina. La epinefrina tiene como finalidad causar una vasoconstricción que aumente la biodisponibilidad del medicamento, la cantidad de medicamento que yo voy a tener ahí, porque si hay una vasoconstricción no se va a poder mover, no se va a poder ir a través de las venas para otro lado. Y también la vasoconstricción en las arterias, exacto, como así, en las arterias, para que disminuya el sangrado. Entonces, por sí solos, vasodilatación. Con epinefrina, vasoconstricción y aumento del tiempo de la anestesia. Las infecciones en el sitio de inyección son importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden disminuir la eficacia del medicamento. Cuando tenemos una infección, ese tejido infectado tiende a liberar hidrogeniones. Entonces, eso hace que se disminuya la penetración
del medicamento en el ambiente. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando vamos a decir, una muela con una carie que esté bien avanzada, que esté infectada la pieza, entonces el medicamento es posible que tengamos que poner un poquito más de lo pensado, de lo calculado para el peso del paciente o para el tiempo que yo voy a trabajar, debido a que puede tener menos eficacia. Vamos a hablar de cómo se afectan las fibras nerviosas. ¿Por qué? Porque no todas las fibras nerviosas se afectan al mismo tiempo. Las primeras fibras en perder su sensibilidad, su capacidad de despolarización, son las pequeñas mielinizadas. Después, las pequeñas no mielinizadas. El tamaño es el primer componente, es lo más importante. Luego, en tercer lugar, las grandes mielinizadas y por último, las grandes no mielinizadas. Aquí tenemos un pequeño esquema. Primero el tamaño, después la mielina. La mielina es básicamente un aislante. Por ejemplo, imaginen vamos a hacerlo completo para hacer ambos ejemplos. Imaginen que esta es una fibra nerviosa normal, vamos a decir que es grande y no mielinizada. Y esta es una fibra del mismo tamaño, pero le vamos a poner mielina. La mielina es como una vaina, como una envoltura, como en lo que vienen los guandules. Bueno, básicamente sí. Imagínense unos guandules. Así mismo como se ve una vaina de guandules, así mismo se debe ver una fibra mielinizada con sus partes altas y sus partes planas. Entonces, esto en azul va a ser nuestro potencial de acción. En una fibra sin mielina, el potencial de acción va a recorrer la fibra completamente desde el punto A hasta el punto B. Normal, sin problema, eso va a tomar un tiempo, ya. Pero en una fibra del mismo tamaño que sí tenga mielina, el transporte del punto A al punto B va a ser más rápido porque va a ser una conducción saltatoria. Va a ir brincando así. ¿Por qué? Porque la mielina es una proteína aislante. Es aislante, no puede pasar por ahí el potencial de acción, la corriente, entonces salta y llega más rápido de un punto a otro. ¿Por qué es importante eso? Porque según se van desactivando las fibras, se van desactivando las sensaciones. Lo primero que pierde nuestro paciente es el dolor, que es lo más importante y es lo que yo quiero que el paciente no sienta, dolor. Lo segundo que se pierde es la temperatura. Esto es algo interesante y es algo bueno porque tal vez así, dependiendo de la calidez, no vamos a poder diferenciar si es sangre o saliva, en el caso de la vía oral. Lo otro que se pierde es el tacto. Generalmente el anestesia no llega tanto allá a que tú pierdas la sensación en cuando te toca, tiene que ser una anestesia bastante profunda. Y lo último que se pierde es la presión. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiende mucho a confundir presión con dolor. Como sientes que te jala, como sientes que te empujan, como sientes que te aprietan, entonces tu cerebro interpreta esa manipulación como dolor, aunque realmente tú no estés sintiendo absolutamente nada. Y es importante tenerlo en cuenta y educar al paciente sobre eso, porque a veces lloran y piden más anestesia y ok, hay casos en donde tú tienes que ceder y si es posible, si es médicamente responsable, tú le puedes aplicar más anestesia. Pero hay otros casos en donde el paciente realmente no siente nada y es solo la incomodidad del procedimiento. Y hay que aprender a diferenciar eso. Básicamente, este cuadro de texto dice eso mismo. El orden en el que se van perdiendo las sensaciones y cómo se puede confundir la presión con el dolor. Hay algunas cosas específicas que tienen que saber que se relacionan con medicamentos en específico, con anestésicos en específico. En el caso de los ésteres, por ejemplo, la procaína es el medicamento de este grupo que tiene mayor índice de hipersensibilidad. O sea, si yo tengo que elegir entre uno de los dos, el que más probablemente te dé alergia sea la procaína. Ya sabemos que si te da alergia a la procaína, no podemos poner benzocaína. El siguiente medicamento que tenemos es la benzocaína. La benzocaína tiene de especial que da una patología que se llama metahemoglobinemia, de las que vamos a hablar un poquitito más adelante.
justo ahora. La metahemoglobinemia es básicamente un cambio en la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos que le ayuda a transportar oxígeno y a transportar dióxido de carbono. Esta está formada por un hierro de valencia 2, pero en este caso se transforma en un hierro de valencia 3, trivalente. Entonces, este cambio lo que hace es que aumenta la afinidad por el cianuro y disminuye la afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir eso de afinidad? Quiere decir que el cianuro se va a pegar más fácil a la hemoglobina y va a poder viajar más fácilmente en la sangre que el oxígeno. La enfermedad se conoce como la enfermedad de las 3C porque causa cianosis, que es una coloración azul, principalmente se ve en los dedos y en las mucosas, en la encía, en los labios y eso. Hay gente que, por ejemplo, cuando le da mucho frío por la vasoconstricción, se ponen azules sus dedos, se ponen azules sus labios. El color chocolate que toma la sangre se pone muy oscura, similar como a chocolate derretido. Y finalmente la última C es por cianuro, para acordarnos que todo esto es por la unión de cianuro. Entonces las 3 C son cianuro, cianosis y chocolate. Este se relaciona principalmente con el uso de nitratos como nitroglicerina, que hay que tenerlos en cuenta en pacientes principalmente que vienen con historia de enfermedad cardíaca, porque tienden a usar esto incluso en parches. Entonces no es tomado y a veces ellos no sienten la necesidad de decirlo o no sé, se les olvida, lo que sea. También se relaciona con la benzocaína y la prilocaína. La prilocaína es una amida que vamos a hablar de ella en un segundito. Lidocaína. Lidocaína es la primera que vamos a hablar de las amidas. ¿Por qué? Porque es la más usada. Lidocaína es una de las primeras que uno aprende. El otro uso que tiene la lidocaína es como antiarrítmico de clase 1B. Usualmente se utiliza en pacientes con arritmia postinfarto. Aquí viene la parte importante, es que ella se relaciona mucho con el tejido necrótico. Entonces, esta es la importancia de por qué cuando yo voy a infiltrar lidocaína, yo tengo que aspirar primero. La lidocaína no puede entrar en circulación sistémica porque automáticamente lo hace, ella se pone en modo antiarrítmico más que en modo anestésico. Entonces ella va al corazón en busca de tejido necrótico y de no encontrarlo podría causar una necrosis de tejido sano. Entonces, por su vida, por su alma, antes de poner la lidocaína tenemos que aspirar. Otro que vamos a ver es la mepivacaína. Este normalmente tiene como salvedad que no debería utilizarse en anestesia obstétrica. No para muchachitos, no para preñadita. Bupivacaína normalmente es buena porque tiene analgesia postquirúrgica. Es muy común que los anestesiólogos la utilicen, sobre todo antes de dar una anestesia raquídea. Puede ponerse bupi. Tiene efectos cardiovasculares si llega a la circulación sistémica, así que debe evitarse. Como yo me acuerdo de bupivacaína, pues por ejemplo, como ya estábamos viendo recientemente, los anestésicos, los adrenérgicos, pues entonces como bupivacaína tiene una B, yo siempre me acuerdo de los receptores beta del corazón. ¿Entienden? Como B, beta, corazón, no debe llegar a la circulación sistémica porque vamos a tener efectos cardiovasculares. Por ejemplo, la prilocaína tiene algo de interesante. Se utiliza en muchos lugares como predilección, con predilección para la anestesia dental. Esta tiene la característica de que se metaboliza en el plasma y en el riñón, a diferencia de las otras de esta lista que se metabolizan principalmente en el hígado. Y eso es muy importante. Y también puede causar la metahemoglobinemia. Algo que quiero dejar claro es que no es lo mismo analgesia que anestesia. Tienen que tratar de tener estas diferencias en su mente, de que no es lo mismo yo inhibir las COX, por ejemplo, para quitarte el dolor que para evitar que tú lo sientas. Es como distinto.
Sigamos. Estos medicamentos pueden utilizarse por vía tópica, ya sea en sprays, gel, gotas, cremas y así sucesivamente, o pueden utilizarse infiltrados, es decir, con una jeringa. Normalmente se utiliza una jeringa de insulina para aplicarlos, una jeringa pequeñita. Si usted es odontólogo, no, usted usa instrumentos de tortura y entonces usted coge una jeringa que parece que va a llegar al esfenoide, o yo no sé si es la silla turca lo que te quieren anestesiar, que tenga un émbolo como de metal donde se ponen las capsulitas, porque eso sí me gusta, que tú no tienes que sacarlo de un frasco, sino que tiene la capsulita, la pones y pones tu cosita de abajo de tu empujar. Ay, Dios mío, eso es tan horrible, de verdad, las máquinas de tortura. Yo recomiendo, siempre que sea posible, bajo su criterio médico, en el caso de la anestesia dental, y también en el caso, por ejemplo, de la limpieza de pie diabético y eso, cuando ya estamos llegando a tejido sano, la utilización de sprays o gel o ceras, dependiendo en qué presentación llegue, de lidocaína. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de anestesia dental. Usted agarra y antes de poner la anestesia de la lidocaína para usted trabajar profundamente, usted coge un spray de lidocaína y lo aplica en la encía y le da un tiempo. Exacto, como vamos a hacer con ese ticket de ese motor, le damos un tiempo. Entonces, tú le das el tiempo de que el paciente pierda la sensibilidad en la encía, y cuando tú vas y le aplicas la anestesia mediante infiltrado, la aplicación de la anestesia no es tan molestosa, el paciente no siente o siente mucho menos ese pinchazo y es más fácil que esté colaborativo, porque aunque el paciente quiera colaborar a veces, si le duele va a ser muy difícil. Entonces, en caso del pie diabético, por ejemplo, cuando vamos limpiando o cuando se ha amputado pero se va a seguir desbridando, cuando estamos ya cerca de tejido sano, este tejido sí siente, en este tejido sí hay sensibilidad, al paciente le duele y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces se puede utilizar también spray de lidocaína, yo lo aplico, espero un momento y luego empiezo a limpiar. Muchas veces estos medicamentos, como en el caso de la bupi, como en el caso de muchos otros, se aplican antes de dar una anestesia raquídea, antes de dar una anestesia un poco mayor para evitar el dolor de la punción o de la exacerbación. Ay. Sí, porque yo quería que vieran la animación. Normalmente, en práctica, nosotros hacemos un experimento con respecto a los anestésicos locales que se hace con un conejo. Se toma un conejo y se marcan dos áreas en su lomo. Estos pueden ser rasurándolo o no rasurándolo. En lo personal a mí no me gusta rasurarlo. Yo, por ejemplo, cojo un resaltador, un marcador, y marco un punto en azul y un punto en rojo. Entonces hago lo mismo como en el párpado. Le marco la parte de arriba de un ojo en azul y otra parte en rojo. Entonces, en uno de los círculos, normalmente en el azul, infiltro con anestesia local, normalmente lidocaína. Y en el ojo, que está marcado en azul, le dejo caer unas gotitas de lidocaína, aproximadamente es una gota o dos. Entonces, luego de unos minutos, porque hay que esperar, con una pequeña aguja o con una chincheta, con algo que puye, pero no mucho, se le hacen punciones delicadas al conejo en el sitio anestesiado y en el sitio que no está anestesiado, eso en el lomo, no en el ojo. El objetivo es ver la diferencia en la reacción del conejo. Normalmente en el lado que no tiene anestesia, el conejo da sus brinquitos de sobresalto. El conejo tiene una piel bastante dura generalmente, así que ustedes saben, pero es interesante de ver. Y en la parte donde está anestesiado, no brinca, de hecho él ni siquiera le hace caso, eso es como... Entonces con el ojo, nosotros lo que hacemos es evaluar el reflejo corneal. El reflejo corneal tiene dos vías, una aferente y una eferente. La aferente mediante el trigémino, que como sabemos es un nervio de una rama gruesa, principalmente sensitivo, con una rama mandibular motora. Pero en este caso lo que queremos evaluar es la rama oftálmica. Entonces, desde atrás, con un hisopo, se intenta tocar el ojo del conejo, de manera que él no pueda verme, que es la parte más difícil, pero que pueda sentir el hisopo.
Entonces se ve la diferencia de reacción entre el ojo no anestesiado y el ojo anestesiado, donde en el ojo no anestesiado el conejo cierra el ojo rápidamente al sentir el contacto con el hisopo, debido a que tiene una señal por la vía aferente del oftálmico. Sin embargo, en el ojo no anestesiado el conejo cierra el ojo muy despacio y es más cuando él ve el hisopo que cuando lo siente. Entonces, básicamente, ese sería el experimento que nosotros hacemos para corroborar cómo funcionan los anestésicos locales. Esta sería toda la explicación de lo que son los anestésicos locales. Espero que se hayan divertido y disfrutado mis transiciones. No sé, es que son tan bonitas.